puso la muerte del fiscal Nisman en el centro del debate. Vamos a un informe y nos metemos de lleno en él. El hombre encargado de investigar la causa más impune desde el retorno de la democracia apareció muerto luego de denunciar a la entonces presidenta. Ha habido una alianza con los terroristas. No fue una historia de Netflix, fue una historia argentina. Pero ahora también se convirtió en un documental y casi involuntariamente quedó expuesto el presidente. Al día de hoy dudo de que se haya suicidado. Esta entrevista fue realizada en el 2017 cuando Alberto Fernández todavía estaba distanciado de Cristina Kirchner y decía cosas como estas sobre el caso. La muerte de Nisman es para Cristina una mácula, sin ninguna duda. Es una mancha en su gestión. La política tiene su propia dinámica, dicen. Y hoy Alberto es el presidente de la Argentina después de haber sido bendecido por su actual vice, Cristina. ¿Cree que hubo un asesino? Con esa muerte, no lo sé si hubo un asesino. La justicia parece dudar mucho. De todas formas, tampoco sería tan grave una contradicción de este estilo, si tenemos en cuenta que la propia Cristina pasó de la teoría del homicidio, días después de la muerte del fiscal. El Poder Judicial tiene un gran desafío: demostrar que es posible encontrar a quien mató a alguien. A la teoría del suicidio, cuando publicó su libro el año pasado, y dio a entender que con el avance de la investigación, la teoría del homicidio había quedado debilitada. Y la única que se perjudicaba al crimen era Cristina. Lo cierto es que durante todos estos años, la política siguió rosqueando imprudentemente sobre la causa Nisman. Y en definitiva, no estamos hablando de una película, sino de la muerte de un fiscal de la nación que todavía no tiene explicación. Yo la verdad es que me gustaría saber qué pasó con Nisman y si Nisman se suicidó, quisiera saber por qué se suicidó. Bueno, el documental plantó un debate muy fuerte y sobre todo lo levantó al debate o lo puso en el centro de la escena el presidente Alberto Fernández al cambiar de opinión. No es lo mismo que lo que dijo hoy que lo que había dicho en el 2017. ¿Cambió la causa para que cambie Alberto Fernández o cambió la política para que cambie Alberto Fernández? Toma. Bueno, me parece que hay un artículo muy bueno hoy de Kovadlov en La Nación, donde habla del deterioro de la palabra, de la pérdida de peso y de sustento de la palabra cuando se juega tanto con estas contradicciones y estos cambios permanentes de punto de vista. Yo creo que no es bueno que eso ocurra, no es bueno y mucho menos cuando se trata de los niveles de poder o institucionales tan significativos como el de un presidente. De todos modos, lo que yo siento, y a veces me da un poco de pena, es la presión que debe existir para que se vaya cambiando de punto de vista según cambian los posicionamientos de quienes tienen que ocupar espacios de poder significativos, ¿no? Yo, la verdad, creo, tengo la absoluta certeza, yo he sido declarado además en la causa ante el fiscal Tayano y aporté todos los elementos que podía aportar. Yo estoy absolutamente convencido, además la justicia lo ha ratificado, de que Nisman... ¿Por qué declaró usted toman la causa? Porque a través de un reportaje que me hicieron en un canal colega, el abogado de Romero Victorica, que representaba al querellante, claro, en aquel momento el querellante, le pareció importante que yo aportara esos elementos ante el fiscal Tayano y bueno, por supuesto me presenté y estuve casi 4 horas declarando y aportando mi punto de vista de lo que me parecía sustancial en términos de la investigación. En todo caso, desde la experiencia que uno puede haber tenido en este tipo de actividades. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales usted afirma así categóricamente de que fue un asesinato, que el fiscal Nisman fue asesinado? A ver, yo con todo respeto le agregaría a lo que dijo el presidente respecto de la trama de la novela policial inglesa, que había que preguntarse quién es el perjudicado. Lo que le faltó decir es que la otra mitad de la biblioteca de la novela policial inglesa es quién es el beneficiario de una situación de este tipo. Evidentemente, Nisman era una piedra en el zapato. Era una piedra en el zapato
de los que intentaban, como lo dijo el propio actual presidente en el artículo que ustedes acaban de señalar en La Nación, era una piedra en el zapato para que impedía, molestaba en el intento de consagrar la impunidad de Irán y de Hezbollah en el atentado a la AMIA a través del famoso memorándum, que el propio Timerman lo dijo en su momento y lo repite en este documental. Evidentemente esto tenía, digamos, no habían evaluado los beneficios y los perjuicios que significaba, y realmente daba a entender que había resultado al revés de lo que buscaban. En lugar de la impunidad, lo que lograron fue instalar una situación de altísima complejidad y obviamente mucho más a partir de la muerte de Nisman. ¿Por qué digo también que es un asesinato? Primero, porque acá hubo dos peritajes, ¿sí? Sí. Y vuelvo a tomar como contexto lo que acabo de decir, la manada de búfalos destruyendo la escena del crimen. Pero aún así hubo un primer peritaje a cargo de los peritos de la Corte, que hablan del suicidio. Pero yo quiero recordar que un colega de ustedes también, yo me había olvidado, pero me lo hizo recordar en un artículo, creo que el diario Clarín, donde el doctor Godoy, el presidente de los peritos de la Corte en su momento, y cuando la fiscal Fein hacía tanto hincapié y tendía a sesgar tan claramente la muerte de Nisman como suicidio, advierte que de esa pericia o de ese peritaje no se podía descartar absolutamente y desde ningún punto de vista la existencia de terceras personas que hubieran intervenido en la muerte, dice. Con lo cual, ya ese primer peritaje tenía este dato que no es menor, claro, porque fue evaluado, está en el expediente y fue evaluado naturalmente por la justicia. Y la segunda cuestión es el peritaje que se hace, que no es que hace Gendarmería, se hace en Gendarmería. Exacto. Esto es un tema central porque tiene mucho que ver con lo que ha dicho recientemente la ministra de Seguridad, como que la Gendarmería fue la responsable del peritaje. Parecería que hay una intención de instalar que el peritaje lo hizo Patricia Bullrich. Claro, bueno. Esa sería un poco... esa es la idea, que es el mecanismo con el cual se intenta descalificar. Bueno, el gobierno arrancó así, ¿no? La primera frase polémica de un funcionario del gobierno vino de parte de Sabina Frederick, que es la ministra de Seguridad, que objetó el peritaje tanto el del causa Nisman, que perjudicaba al kirchnerismo, y el peritaje de la causa Maldonado, que en definitiva perjudicaría a lo que era Cambiemos. Pero si ustedes me permiten, yo quiero agregar y poner esto en un contexto. Antes de eso, la ministra dijo otra cosa mucho más grave. Hay que sacar a Hezbollah del registro de entidades terroristas. Un pedido del gobierno de Israel para que no sea así. Claro, es decir, acá está claro que esto es una secuencia, esto no es una cuestión aislada. Saquemos a Hezbollah del registro de organizaciones terroristas, volvamos a hacer un peritaje absurdo, porque esto es una clara intromisión en la justicia. El Poder Ejecutivo es auxiliar de la justicia, no puede imponerle a la justicia un criterio que además la justicia lo avaló en primera y en segunda instancia a través del fallo de la Cámara. Claro, pero ahí hay otro dato interesante. Usted destacaba que tanto el doctor Ercolini como el fiscal Tayano han avanzado, pese a esas primeras 24 horas, a lo que fue la fiscal Fein. Pero, por ejemplo, el fiscal Tayano probablemente pase a tener un inconveniente si es que el oficialismo logra, hoy se anunció formalmente que Daniel Rafecas, el juez federal, va a ser enviado su pliego al Senado para ser Procurador General de la Nación. Recordemos que Rafecas, juez de primera instancia, rápidamente desestimó lo que es la denuncia de Nisman y uno tiende a creer que si finalmente es electo Procurador General de la Nación, es decir, si el oficialismo logra los 2/3 en el Senado, no sé si Tayano va a estar complicado. A ver, Beto, lo pedís, lo tenés. El juez Rafecas, juez federal Rafecas, habló en el documental y decía esto que vemos ahora. Contra Argentina e Irán, según Nisman, tenía toda la intencionalidad de traer una hipótesis diferente que exima de responsabilidad a Irán. Cristina Kirchner, Timerman y todo este grupo de personajes habían conspirado
para favorecer la impunidad en la investigación de la causa AMIA. Es imposible que esta cuestión pueda convertirse en una hipótesis de delito, por la sencilla razón de que el memorándum nunca cobró vigencia. Y con respecto a la conspiración, la verdad es que los documentos y los elementos de prueba que se presentaron en ese momento mostraban una visión completamente diferente a la que presentaba Nisman. Esto es muy grave. Ahora, estaba diciendo Toma, esto es grave, pero fuera de aire. Es grave. Sí. Toma, grave. ¿me permite un segundito? No. El juez Rafecas dijo que esta causa no ameritaba que se haya convertido en una causa de delito de homicidio. Trataba de justificar su postura. Su postura, claro. ¿No? Y está Waldo Wolf, vía Skype, lo tenemos a Waldo Wolf, a ver si podemos conectarnos con él y sumarlo a este debate, el diputado nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos en pantalla. Waldo, ¿nos escuchás? Perfectamente, ¿ustedes? Bien, gracias por atendernos, Waldo. Queríamos preguntarte primero sobre el documental de Netflix, si lo llegaste a ver, y segundo, me imagino que algo habrás visto porque es de tu interés, te dedicás mucha parte de tu tarea parlamentaria al tema, y además preguntarte sobre lo que dijo el juez Rafecas. Bueno, está relacionado haber visto el documental. Vi 5 capítulos, me falta el último. Estoy de vacaciones unos días con mi familia y ayer me vi 5 horas, así que me falta el último. Pero el documental, siendo respetuoso siempre de la línea editorial independiente, tiene un sesgo, porque fíjate que lo entrevista Rafecas, pero no dice que después hubo otros 6 jueces o 6 actores de la justicia formales que dijeron que la denuncia es plausible, verosímil y coherente. Lo dijeron 3 fiscales. Lo dijo Nisman, cuando murió lo tomó Policita y después lo tomó Tayano. Después de eso se logró, a través de que la DAI hace constitución querellante, saltear el cepo jurídico que habían armado, y 3 camaristas dijeron que era plausible, verosímil y coherente. Esto se abrió y el juez Bonadío lo mandó a juicio oral. Así que es un poco tendencioso que el documental haya puesto solamente al único juez que tiene esta posición. Y como bien decía Toma, que escuchaba por ahí, siempre vas a escuchar mitad de bibliografía a favor, mitad en contra. En derecho no es matemática. Así que me parece que el documental muestra muchas cosas, pero también es tendencioso y en este caso es flagrante porque muestra solamente en el tema jurídico una sola campana, ¿no? Acá te pregunta Beto Valdés, Waldo. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo te va? Teniendo en cuenta esto que vos señalabas, el hecho, digamos, de que haya habido varios jueces e integrantes del Poder Judicial avanzando en esta cuestión, recién hablábamos un poco qué va a ocurrir si eventualmente Daniel Rafecas termina siendo Procurador General de la Nación en esta causa, porque él tiene claramente una posición tomada, tiene diferencias evidentemente con sus colegas camaristas, jueces y también fiscales. Pero vamos a separar los tantos, porque se mezcla todo y es parte de la realidad. Una cosa es la denuncia que en su momento hizo Nisman, que sí. Nisman al morir, esto se continúa institucionalmente, porque lo recogieron estos 2 fiscales, como dije antes, lo validó un camarista, lo validó un juez y tiene fallo de cámara esto también. Así que esto va a continuar. Y otra cosa es la muerte de Nisman, que hoy está gratulada como asesinato. También en el documental también tiene un sesgo particular, de una sola mirada, porque, por ejemplo, no te dice algo que yo hoy viendo redes también sé que hubo discusión en distintos canales de televisión, te cuestiona la pericia de gendarmería, pero primero que hay una parte que es mentira, que dicen que la primera pericia dio que esto era un suicidio. Esto es mentira. Léanla la pericia y léanla al aire, yo se las voy a mandar o cuando pueda estar ahí se los mostraré mejor. La primera pericia dice que con lo actuado no se puede constatar ni que se trató de una muerte autoinfligida ni producida por terceros. O sea, los peritos de la primera pericia se lavan las manos. Segundo,
La primera pericia, algo que también hay que recalcarle a la gente, porque el kirchnerismo es muy hábil para sentarse arriba de lugares donde mediáticamente les conviene. La primera pericia se hizo la primera autopsia se hizo sin peritos de parte. Esto es gravísimo, porque está en el expediente esto que la madre de las hijas del fiscal llamó a 4 personas, llamó a Di Santo, el jefe de la Policía Federal, llamó a Berni, llamó al secretario de Berni y llamó al custodio de Nisman y les dijo que no se haga la pericia hasta que no se constituya un perito de parte, y la hicieron igual sin que un representante de la familia esté presente. Yendo a la pregunta tuya, ¿qué va a pasar? Yo ya lo dije, yo les tiro títulos porque me gusta tirarle títulos al periodismo. En la Argentina, pero es fácil tirar títulos, solamente hay que decir lo que habla la gente en la calle. Salgan ustedes a preguntarle a la gente si cree que en la Argentina hoy hay un Estado de Derecho con funcionamiento independiente de las instituciones. Tenemos un presidente de la Nación que escribió una nota. Yo estoy cansado de pedirle al periodismo que se lo pregunte. No lo digo por ustedes. Pregúntenle, él escribió una nota siendo profesor de Derecho Penal en la que da argumentos jurídicos diciendo por qué el memorándum se constituía en un instrumento de encubrimiento. Lo dijo el presidente de la Nación. Y el presidente de la Nación dijo en una nota a Nelson Castro, que también circula por ahí, que Cristina Fernández de Kirchner era la autora intelectual del encubrimiento del atentado y que Timerman era el autor material. Lo dijo él. Entonces... Waldo, sí. Como escuchaste, está Miguel Ángel Toma con nosotros en el estudio. Te pido que te quedes, así lo escuchás, porque él estaba señalando, y quiero retomar ahí, que lo que dijo Rafecas para Toma es un escándalo. Es grave, es grave. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Miguel Ángel? A ver, el argumento central que utiliza en esa breve exposición es, como no se llegó a concretar el memorándum, no hay delito. Pero esto significa, por carácter transitivo, que si efectivamente se hubiera ejecutado el memorándum, estaríamos frente a un delito. Es decir, lo que no acaba de señalar es que hay una tentativa, porque aún en la lógica jurídica que utiliza Rafecas para justificar su decisión, está implícito el hecho de que al menos estuvo la instancia de la posibilidad de la tentativa. Y Miguel, recordemos que la decisión de Rafecas fue tomada prácticamente en forma maratónica cuando había una cantidad de folios, expedientes, cassettes, grabaciones. Si me permiten, lo que yo quiero hacer hincapié es que este es el triunfo del kirchnerismo. El kirchnerismo logra que nosotros discutamos mientras pasan elefante por adelante. Yo se lo pregunté hoy en Twitter, entren en mi Twitter, ¿quieren revisar pericias? ¿Por qué no arrancamos revisando la pericia de Ollarvide, que el Manzanares, el contador de la familia Kirchner, dijo que fue fraudulenta, irrita? Digo, el kirchnerismo te instala un tema en la sociedad y dejamos de tener al sistema judicial como un sistema regidor. Y todos opinan, entonces vale lo mismo la opinión de un periodista rentado del kirchnerismo, la opinión mía, que soy un diputado, que según el kirchnerismo soy un agente del Mossad, y según el antisemita de Moró lo repite permanentemente, que lo que dice un juez de la Nación. Entonces aparece una ministra, como Frederick, y dice, nosotros vamos a hacer una pericia nueva. Y los argentinos nos empezamos a pelear entre nosotros. Cuando, mire, yo le voy a decir algo, y voy a hacer mucho hincapié en esto. La Corte Suprema de Justicia dijo por unanimidad, cuando lo pasó del fuero ordinario al fuero penal, al fuero federal, de que la muerte del fiscal Nisman, esto lo dijo antes de que Ercolini dictamine que esto se trató de un homicidio. Dijo, la muerte del fiscal Nisman, independientemente de por qué se haya producido, tiene que ir al fuero federal porque él murió por lo que estaba investigando. Mire lo que le doy la derecha. Nunca se va a saber la verdad jurídica, porque ahora va a venir este gobierno, va a colonizar el Consejo de la Magistratura, va a colonizar la justicia, los jueces tienen miedo, muchos periodistas tienen miedo, muchos políticos tienen miedo, y va a decir cualquier cosa, puede decir cualquier cosa. Desde el primer día que una ministra dice que va a hacer una pericia por sí misma, desconociendo la independencia de los poderes, puede hacer cualquier cosa. Y la responsabilidad del cuidado de Nisman, incluso aunque la teoría que yo no adhiero
de que se hubiese suicidado fuera cierta, también es responsabilidad del gobierno. Del gobierno de turno, como es responsabilidad del gobierno de turno, la instrucción sobre la escena de los crímenes y la instrucción sobre la escena del hecho. Y el kirchnerismo fue responsable, yo me río porque en la película, y si usted ve hoy lo que dice Pardilli, le pegan a Estiuso. Estiuso fue 12 años el que le manejó las cosas a ellos. Esto es lo mismo que yo usted lo invite a cenar a mi casa, haga la comida esté mala, y yo diga qué mala salió la comida, y no sea culpa mía. Waldo, todo lo que pasó en esta causa es culpa de ellos. Waldo Wolf estuvo a través de Skype, te agradecemos mucho este contacto, fue muy útil y muy fructífero para este debate. Te mando un fuerte abrazo, Waldo. Gracias. Gracias a ustedes. Hablaba Waldo Wolf, Toma, sobre la participación de Estiuso. Estiuso dice en el documental que Cristina lo quería matar. Vamos a una tanda y después nos contás el backstage, porque estuviste presente, de la entrevista que le hace la gente del documental al espía Estiuso. Dale. ¿Cómo no? Tanda y volvemos. Estás viendo La Nación Más.